Ya, muy buenas tardes, mis hermanos. Nuevamente nos encontramos en este lugar y en esta sección en que vamos a abrir nuestras Biblias para continuar por el recorrido de esta hermosa temática de las bodas del Cordero, ¿cierto? Una doctrina escatológica, por supuesto, una doctrina del porvenir que nos llena de gozo porque nosotros ya somos la esposa de Cristo. Eso es lo maravilloso. Y como siempre recordamos, estos son elementos muy importantes para todos nosotros, mis hermanos. El Evangelio en su núcleo tiene la escatología, ¿ya? Lo hemos denominado así en tiempos en que se quiere sacar la escatología de las iglesias, y así está ocurriendo. Las perspectivas de la iglesia van cambiando. Y al sacar la escatología alteramos el núcleo, la esencia del Evangelio, hermanos, porque cuando nosotros nos vamos a la cruz, ¿cierto? Y contemplamos a nuestro Señor Jesucristo ahí diciendo, consumado es una expresión propia de aquel que había firmado el concordato de desposorio, ¿ya? Era una expresión muy propia del judío, consumado es, la novia me pertenece, ahora es mi esposa para siempre. Entonces el Señor se iba, el judío en este caso se iba, y así fue, el Señor se fue a preparar lugar para su esposa. Y Él lo dijo en Juan 14:6, ¿no es cierto? Juan 14, versículo 1 en adelante, cuando dice que voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo preparar el lugar, vendré otra vez, ahí está lo que decía nuestro hermano, ercomai, estoy de regreso, ya vengo de vuelta, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él está preparando lugar para nosotros. Entonces el judío, el joven judío que acordaba este desposorio con la familia, por cierto, pagando una dote, un precio de esta adjudicación de la esposa, que la relacionamos íntimamente con la redención, es decir, fuimos nosotros rescatados a través del pago de un precio tremendo. Es el precio de la sangre de Cristo, ni más ni menos. Y ayer cuando uno se pregunta, ¿valgo tanto yo o tú que Él derramó su preciosa y única y unigénita sangre para rescatarte? ¡Qué profundo amor! ¡Qué sublime amor, hermano! Comenzábamos la reunión cantando eso, ¿eh? Grande amor, ¿se acuerda que cantábamos? Amor tan grande, profundo y sublime. Entonces, se pagaba la dote, se adquiría la esposa y el novio, el esposo, se iba a preparar lugar. ¿Y qué tenía que hacer la esposa? Esperar, velar, orar, esperando el inminente regreso de su esposo. En este gran tema, hermanos, que hoy día, ciertamente, y tengo que siempre repetir esto, hasta la majadería, como se dice, porque estamos siendo bombardeados con esto no es importante, esto no es así, lo que importa es lo terrenal, lo que importa es el éxito, lo que importa es la sanidad, etcétera, etcétera, todo aterrizado acá. Tenemos que nosotros contrarrestar con lo que dice la Biblia. La Biblia enseña de que nosotros no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra espíritus engañadores que nos quieren insinuar otra doctrina. Y nuestras armas de la milicia no son carnales, sino que son espirituales. Tiene que ver con argumentos, tiene que ver con doctrinas, tiene que ver con convicción. Y nosotros nos debemos preparar por la Biblia teniendo convicciones claras, hermanos, de que estas temáticas son realmente importantes y que van en el ADN, lo voy a decir así, en el ADN del Evangelio. Si nosotros eliminamos todo esto que tiene que ver con el porvenir, con nuestra esperanza bendita, el Evangelio pierde su esencia, hermanos. ¿Qué promesa, qué esperanza le vamos a dar a un inconverso que le predicamos el Evangelio? ¿Ven a Cristo y tus problemas van a desaparecer? No, esa no es la promesa del Evangelio. La promesa del Evangelio es que un día seremos redimidos, glorificados y estaremos para siempre con el Señor. Lo importante ahora es el perdón de pecados, la vida eterna y la esperanza de gloria. Por lo tanto, la escatología es parte del Evangelio. Los invito, mis hermanos, a abrir sus Biblias aquí en Lucas 12, donde nos quedamos la semana pasada, porque estamos en una parte de este estudio que lo hemos dividido en tres. No sé si usted se acuerda ahí en su apunte, ¿cierto? El pago de la dote, alguien pagó el precio, un alto precio, nuestro Señor Jesucristo pagó.
El padre ofrendó a su hijo como dote. Imagínense este lenguaje maravilloso. Esa es la primera parte. La segunda parte, que la estamos desarrollando, es la venida inminente del esposo. Por eso que la Biblia culmina precisamente, ahí dice Apocalipsis 22, el espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Amén, sí, ven Señor Jesús. Así termina la Biblia, hermano. Imagínense. Y parece que eso no existiera hoy día. Es increíble, es increíble. Entonces nosotros debemos estar esperando. Y la tercera parte, que la vamos a abordar más adelante, es la celebración de las bodas. Gozo y alegría, donde habrá una gran cena, donde nosotros seremos, me cuesta decirlo, hermano, protagonistas. Pero no va a haber ningún problema en eso. ¿Sabe por qué? Porque ya estaremos glorificados. No habrá cabida a la vanagloria ni a la vanidad, porque estaremos glorificados con nuestro Señor. Pero como seremos parte de la esposa y como estaremos junto a nuestro esposo, seremos los protagonistas de ese evento tremendo, glorioso, escatológico, las bodas del Cordero. ¡Qué gran privilegio, mis hermanos! Realmente uno en esto dobla la cerviz y dice, ¿qué pude yo o tú haber ofrecido al Señor para tener un itinerario tan, pero tan glorioso, hermano? Maravilloso lo que viene, hermano. Nos espera un itinerario, pero glorioso, ¿ya? Entonces, mientras tanto, estamos centrados en la parte quizás, por decirlo así, más difícil, que es la espera, que es la perseverancia, que es la paciencia, mis hermanos, que es el estar mojándose el rostro para no quedarnos dormidos. En la mañana lo decíamos, la iglesia primitiva tenía un enemigo tremendo, que era la persecución. La iglesia primitiva fue muy perseguida. Sin embargo, la persecución hizo de los creyentes hermanos fieles, ¿no es cierto?, que morían inclusive víctimas de las fieras ahí que tiraban en la arena romana, y morían, dicen los escritos, morían cantando, morían en gozo. ¿Cómo puede ser eso? Pero ahora nosotros en este tiempo, siglo XXI, todas estas décadas que hemos estado viviendo, como creyentes tenemos un enemigo también poderoso, pero diametralmente distinto en comparación al enemigo de los primeros siglos. Es la comodidad, es la tranquilidad, es la proyección de éxito en este mundo. Qué tremendo y qué letal enemigo, hermanos, al cual tenemos que hacer frente y discernir que es un enemigo. Por lo tanto, esta es la etapa más difícil, la espera. ¿Cuándo vendrá nuestro Señor? Y la Biblia abunda en un lenguaje a ser, ¿no es cierto?, vigilantes, a estar velando, a no quedarnos dormidos, un lenguaje que realmente es abundante cuando uno empieza a escudriñar y empezar a buscar las correlaciones, las referencias. Por ejemplo, algunos, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. En el Antiguo Testamento dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Isaías capítulo 56, verso 10. Estamos, así como lo estuvo Israel, estamos en un tiempo de un profundo sopor. Ya leíamos ahí en Mateo 25 las 10 vírgenes, ¿cierto? La parábola. Por eso abrimos este tremendo paréntesis. Porque las 10 vírgenes, que se dividía en 5 sensatas, 5 imprudentes o fatuas, ¿no es cierto? Podríamos decir verdaderas y falsas, pero dice que las 10, primero, no, todavía no, vieron que el esposo tardaba en venir. Ay de aquel siervo que diga, mi Señor tarda en venir. Yo quiero que ahora nos preguntemos en nuestros corazones, ¿tenemos la venida de Cristo, el inminente arrebatamiento, como tardanza? Esa respuesta es muy importante que la hagamos. Cristo puede volver en cualquier momento. Nosotros tenemos que seguir nuestra vida, cumpliendo nuestros deberes, hacerlo de la mejor manera que se pueda, pero siempre, mis hermanos, con la perspectiva de que Cristo Jesús, nuestro esposo, puede regresar en cualquier momento. Y nuestro anhelo, creo que el de todos nosotros, es que nos encuentre, ¿no es cierto?, nos encuentre haciendo su voluntad. Eso es convicción de inminencia. A la hora que nosotros consideramos que esto es tardanza, que nuestro esposo tarde en venir,
nos va a ocurrir lo que está profetizado para las vírgenes. Acuérdense que está proyectado para el fin, para el pueblo de Israel. Todas cabecearon y todas se durmieron. Un profundo sopor, un profundo, por decir así, ambiente de somnolencia. ¿Le ha ocurrido a usted cuando usted está medio cansado y ve a una persona bostezando y le pega el bostezo? Y uno le dice, me pegaste el bostezo. Mira, hagamos un ejercicio. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay de sobra acá? No. Aquí estamos todos despiertos, hermano. Pero el llamado a estar despiertos, a hacer frente al sueño, no puede ser un asunto natural. Tenemos que apelar al poder del Espíritu Santo para que nos despierte. Tenemos que mojar simbólicamente, espiritualmente lo digo, nuestro rostro, hermano, para no quedarnos dormidos. Entonces, la advertencia de Isaías es tremenda porque los atalayas tenían una misión. El atalaya tenía que estar despierto, no podía quedarse dormido, pero hay una dura reprensión a estos atalayas. Primero, ciegos. Imagínense un atalaya ciego, hermano. Con todo el respeto que se nos merece una persona no vidente, pero usted no va a poner un no vidente en la guardia de un recinto. Tiene que estar viendo lo que pasa, ¿no es así? Atalaya ciego, le dice, ignorantes, desconociendo todo lo que la Biblia enseña, todo lo que en ese tiempo la palabra de Dios advertía. En tercer lugar, perros mudos. Qué expresión más terrible, hermanos, podríamos decir, tan dramática, tan severa. Imagínense usted un Rottweiler, ¿cierto? Sin diente y mudo más encima, que le hace así al ladrón. No sirve, el guardián tiene que ejercer temor, alerta, ¿cierto? Infundir ese respeto. ¿Qué más? Soñolientos, echados, aman el dormir. Que el Señor nos ayude, hermano, espiritualmente a despertarnos de este sopor. Isaías dice también, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Ahí están nuevamente los atalayas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Yo me apropio de esto, hermanos, que el Señor nos haga convencernos de que somos atalayas. No callemos más esto. Que nada amedrente nuestro hablar. Y cuando digo nuestro hablar, la profecía bíblica. Lo que viene es parte del Evangelio. A una persona yo no le puedo predicar el Evangelio centrándolo solamente en lo temporal, sino que lo debo llevar, proyectar en enseñanza a lo que viene. Cristo lo enseñó así. Arrepentíos, presente, porque el reino de los cielos se ha acercado, futuro. Entonces dice, los que os acordáis de Dios, no reposéis. Qué interesante advertencia de Isaías. No reposéis, no estemos todavía descansando porque no ha llegado el momento del descanso. Ni le deis tregua hasta que establezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Ciertamente es un llamado hacia Israel, porque Israel será puesto en alabanza en toda la tierra. Nuestro hermano lo dijo muy bien. Cristo va a volver a Jerusalén, va a poner sus pies en el monte del Olivar. Así que no nos engañemos también con otra de las falsas doctrinas de que Israel ha sido, dicen ellos, desechado y que no existe y que todo lo que es la nación de Israel es un ejemplo de el pueblo de Dios. No, no es así, hermano, no es lo que enseña la Biblia de manera literal. Israel sigue siendo el pueblo de Dios y Dios va a restaurar este pueblo, su remanente, y va a reivindicar a una ciudad que ahora es el punto del conflicto, pero en el futuro será la sede, por decir así, del reinado justo del Mesías, que es Jerusalén. ¿Sí? Bueno, termino diciendo también, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Tenemos que velar. Cuando habla de velar, evidentemente nos evoca algo muy doméstico. Qué bueno es bajar lo complejo a lo simple. Antiguamente, ahora las cosas como son muy tecnológicas, hemos ido perdiendo el valor de algunas cosas. Cuando cortaban la electricidad, cuando los más viejos, ¿no es cierto?, vivíamos en la antigüedad, teníamos que salir a comprar, ¿qué cosa? Velas para alumbrar, ¿no es cierto? Y cuando había una penumbra total, ¿cierto?, uno incluso, cuando tardaba en llegar la luz, uno hasta jugaba con la llama, le pasaba la mano por la
¿Se acuerda? Y no quemaba porque la pasaba rápido, pero vaya a pasarla lenta. O sea, nada que ver con el estudio, pero ahí nos iluminábamos con velas. La vela tiene que ver con oscuridad. Si el Señor nos dice velar, es porque estamos en oscuridad. Y allá vamos a llegar. La esposa tiene que estar preparada, porque estamos en plena penumbra, mis hermanos. La vela o el velar tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, hermanos, que es una penumbra absoluta. Y por eso que tenemos la Biblia, que es nuestra antorcha. Pedro lo dice, una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Mire, yo le sugiero siempre hacer este ejercicio, para no caer en el extremo afán de las noticias. ¿Ya? Usted ve las noticias y las noticias, que también son muy sensacionalistas, quieren llenar de ansiedad y pavor a la gente. Entonces usted ve la noticia, inmediatamente ilumine toda esa basura con la lámpara, con la antorcha de la palabra de Dios. Los tiempos, hermanos, no irán mejorando, sino que irán de mal en peor. Y cuando vemos que las cosas van de mal en peor, entonces, erguíos, dice la Escritura, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Esa es la expectativa del Hijo de Dios. Ve la realidad, pero conforme a la antorcha que nos alumbra en este tiempo de profunda oscuridad. Muy bien. Lucas capítulo 12, mis hermanos. Versículo 35, ya vimos parte de esto, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Un lenguaje evidentemente alegórico. ¿Por qué? Porque literalmente no nos dice nada. ¿Cómo nosotros podríamos aplicar esta instrucción, estén ceñidos vuestros lomos? Es historia, ¿no es cierto? Esto no se entiende sino sobre la base, lo voy a decir de esta manera, sobre la base de la tercera regla de interpretación. Primera, literal. Segunda, gramatical. Tercera, histórica, cultural. En ese tiempo los soldados tenían que ceñirse sus atuendos anchos para tener movilidad. Un soldado no podía andar con sus capas y sus mantos sueltos porque no tenía movilidad. ¿Cómo aplicamos eso a nuestro tiempo? Despojarnos de todo lo que impide nuestro servicio al Señor, de todo lo que impide la movilidad y el servicio eficiente y eficaz al Señor. ¿Qué cosa? Las debes saber tú mucho mejor que yo. Cada uno las sabe, hermano. Aquí en Chile usamos hay sabiduría en los dichos de Chile. ¿Eh? Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Yo no sé si afuera mis hermanos lo conocerán en otra versión, pero qué sabio es eso, hermano. Usted sabe dónde le aprieta el zapato. Y me muevo el pie acá. Es que uno como que se va metiendo en esto. Espiritualmente, ¿qué impide tu servicio al Señor? Ponte a pensar, tu familia, tus deseos, tus éxitos. ¿Qué es lo que impide un avance, un paso determinante para servir al Señor como Él se merece? Yo siempre me acuerdo de un himno que no lo cantamos acá, pero antiguamente se cantaba, que se llama Dad lo mejor al maestro. No sé, los más antiguos no acordamos. Dad lo mejor al maestro. Nosotros queremos darle lo mejor al Señor, pero hay algo que impide, ¿no es cierto? Es como algo que se vuelve como un ídolo. Y el ídolo hay que derribarlo, hermanos. No lo podemos adorar, no lo podemos tener ahí. Hay que derribarlo. Y aquí hay algo solemne también, la advertencia. Si no lo derribamos nosotros, el Señor lo va a terminar derribando. Porque Él aborrece los ídolos. Ídolo no es exclusivamente un mono de yeso, de palo. Puede ser algo intangible. Puede ser, no sé, tus anhelos, tus búsquedas de felicidad, etcétera. Entonces, todo eso se transforman en ídolos, cosas que chocan con lo que me impide servir. Entonces, cuando la Biblia dice, ceñíos vuestros lomos, tiene que ver con despojarnos de todo lo que impide que nosotros enfrentemos nuestra realidad y estar preparados. Porque su esposa, dice el texto, se ha preparado, está velando, está orando, está esperando ansiosamente que vuelva su esposo. Entonces la primera parte se entiende. La segunda es, y vuestras lámparas estén encendidas, que es el mismo lenguaje de las 10 vírgenes. Para que estén encendidas las lámparas es estrictamente necesario que tengan aceite, tengan combustible. En ese tiempo así se encendían las lámparas, con combustible, con aceite. Entonces tienen que estar
en sintonía con el Espíritu Santo. Por eso que es muy importante siempre comprender, hermano, que estudiar la Biblia, enseñar la Biblia, no puede estar separada de la dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a tener un eje rector siempre, poner arriba a Cristo, no a los hombres. Poner arriba la voluntad de Dios, no nuestros intereses. Poner arriba al soberano, no nuestras decisiones caprichosas. Una persona que enseña en esa perspectiva, que se ha anulado a sí mismo por presentar lo que dice la Biblia, es una persona que presenta la palabra como una antorcha, como una lámpara encendida. Si no pasa a ser una lámpara, pero una lámpara de buceo, hermanos, que no alumbra, que solamente es adorno. Yo me acuerdo haber alguna vez visitado algunas casas en que en la mesa de arrimo tenían una Biblia ahí impecable, ¿no es cierto? Porque la gente proyecta interés por la Biblia, pero no tiene ni el más mínimo interés de conocer lo que Dios dice a través de esa Biblia. Entonces, ¿qué pasa a ser? Un libro nada más. Puede ser bonito, con una tapa bonita, hasta decora, podríamos decir. Esa es una lámpara que no tiene aceite, eso es una lámpara que está apagada. Dios nos guarde, mis amados hermanos, esta asamblea local y en nuestro ruego. Nosotros no pedimos prosperidad ni megalomanía, sino que pedimos que este pequeño remanente sea fiel y anhele de lo más interno de nuestro corazón de que nuestras lámparas estén encendidas, hermano. Esto es como quien se quiere enterar del acontecer nacional y mundial y tiene que leer, tiene que enterarse, tiene que notificarse, no vivir en ignorancia. Que el Señor despierte nuestro interés, hermano, en estudiar la Biblia. A veces mi preocupación es la siguiente: ¿cuánto cuesta tener vida devocional en lo privado? Y algunos hermanos, hermanas, además, con lo difícil que es, se desprenden además de la comunión. Entonces empieza un ceder terreno a la carnalidad, a los intereses terrenales, como lo decíamos en la mañana. El viejo hombre está tomando importancia y es como, yo me lo imagino, está saliendo de la tumba y nuevamente reviviendo en nosotros. Ese es el cuidado que debemos tener, hermanos. Por lo tanto, ceñidos vuestros lomos y lámparas encendidas. Versículo 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regresa de las bodas, el lenguaje de Israel, para que cuando llegue y llame, que dice, le abran enseguida. Es decir, están expectantes ante el regreso del esposo con su esposa. Por eso que es importante el lenguaje de las bodas del Cordero, porque será la imagen expectante que Israel va a ver. Va a venir el esposo, el Cordero, con su esposa, y va a haber un cántico: alegraos, regocijaos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, aquí nosotros vemos nuevamente este lenguaje: inminencia. Para abrir enseguida a alguien es porque le estamos esperando. No sé si usted ha ido alguna vez, ha visitado a alguien y toca el timbre y no sale nadie. No le estaban esperando. Entiéndalo, no lo querían. Pero si es así, hermano, uno se ríe. Estoy seguro que lo miran por la ventana. En cambio, cuando uno quiere que llegue una visita, apenas siente, no sé si va en auto, siente un portazo, le salen a recibir porque quiere que vuelva. Así debe estar la iglesia. Para que cuando Él llame, le abramos enseguida. Eso es lo que debemos cultivar. Yo insisto en esto, mis hermanos. Todos de alguna manera nos encontramos con hermanos por ahí que compartimos alguna vez el Evangelio, o con personas que ni siquiera compartimos, pero son cristianas. Y a veces uno conversa unos 5 minutos y uno dice, no, está en otra sintonía, como se dice, en otro canal. Tratar de hacer el esfuerzo para volverlo al canal correcto, por decir así, a la sintonía correcta. Con una confrontación, con amor y mansedumbre, pero al fin y al cabo una confrontación. En tu iglesia te hablan de la venida de Cristo, te hablan de la esperanza bendita de la iglesia, te hablan de la proyección de gloria de la iglesia. No una gloria ficticia como hoy día, y hablábamos de eso, estos ministerios llenos de emociones, donde dicen, uy, sentimos la gloria de Dios porque te han explotado sistemáticamente las emociones. Y después se termina sabiendo de que todo era un fraude, hermano.
No, la gloria que promete el Señor a su iglesia es una gloria futura, cuando seamos nosotros literalmente glorificados. Entonces tenemos que cultivar esto, llenar esos espacios que yo soy un convencido, muchas ovejas verdaderas están muy confundidas en lugares que no les hablan de las profecías bíblicas. Están confundidas, están en oscuridad, esperando la tan esquiva felicidad y cosas por el estilo. Entonces, aquí hay un lenguaje de inminencia, de manera que el Señor, cuando vuelva, le abran enseguida. Dice el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, ¿qué dice? ¿Halle qué? Halle velando. Es decir, no quedarse dormido, no cabecear, sino que con una linterna, con una lámpara, con aceite de sobra, para estar velando, mis hermanos. Es muy importante este lenguaje, porque eso es lo que el Señor va a recompensar. Dice, de cierto os digo que se ceñirá el Señor y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece tremendos privilegios que el Señor te dé la bienvenida a ese banquete del cual vamos a hablar más adelante, en la tercera parte de este estudio, y nos sentemos con el pueblo de Israel, ¿cierto? Representado ese remanente, y vamos a estar todos juntos glorificando al Señor, y Él, siendo el Dios Todopoderoso, vendrá a servirnos, hermanos, en la mesa. Qué glorioso el Evangelio, ¿eh? ¿Cierto? Nosotros aquí vemos un elemento de servicio eterno de nuestro Señor. Por eso que Él tiene una dualidad en su carácter cordero y león. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 5? Es el león de la tribu de Judá. ¿Qué representa el león? Representa realeza, poder, autoridad. El león de la tribu de Judá. ¿Y qué representa el cordero? Manso y humilde de corazón, que no abrió su boca, que se revistió de humillación, que se hizo siervo por amor a ti y a mí, vil pecador. Él nos va a servir, ¿qué le parece? Y ahí no habrá una carnalidad vigente en nosotros que le digamos, no, yo no voy a aceptar que me sirva, Señor, porque vamos a entender la dimensión de lo que significa Cristo Jesús. Acuérdense que Pedro, en su oportunidad, rehusó, no quería que le lavara los pies, ¿se acuerda? Yo creo, en lo personal, si yo hubiese estado ahí, quizá hubiese hecho lo mismo. Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y el Señor le dijo, si no te lavares, tú no tendrás parte conmigo en el reino. Ah, entonces lávame entero. Dice. Se asustó Pedro. Y el Señor le corrigió, no, el que ya ha sido lavado no necesita ser lavado, pero sí los pies, porque es la mugre, o es el polvo, o es la suciedad de nuestro peregrinaje, porque nosotros, siendo cristianos, aún seguimos siendo contaminados por el pecado, pero gloria a Dios que dice la Escritura que su sangre, la sangre de Cristo, nos limpia, presente. La palabra limpiar está conjugada en presente. Esto primera de Juan, capítulo 1, dice nos limpia de todo pecado. Hay una sangre que ya nos limpió entero, judicialmente absueltos, perdonados de todos nuestros pecados, pero actualmente, igual que el lavado de pies, es una sangre que nos limpia de los pecados presentes, hermano. Entonces en ese tiempo vamos a entender en plenitud quién es Jesús, quién es nuestro Salvador y su esencia de servicio, porque Él no vino a ser servido, sino a servir. Versículo número 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Note este lenguaje interesante, hermano, respecto a la vigilia, porque ¿cómo lo aprendemos esto? Lo aprendemos también en el contexto histórico-cultural. Los judíos, hay otras versiones, hermano, otras, por decir así, fuentes de conocimiento, pero básicamente los judíos dividían la noche en 3 vigilias. Para explicarlo de manera muy simple, la primera vigilia comenzaba desde la puesta del sol, es decir, a las 6 de la tarde, hasta las 22 horas, para nosotros, ¿cierto? Hasta las 10 de la noche.
La segunda vigilia desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana y la tercera vigilia desde las 2 de la mañana hasta el amanecer o 6 de la mañana, ¿no es cierto?, que es cuando raya el alba. Es muy importante notar la ilustración que hace el Señor aquí en Lucas capítulo 12, porque no menciona la primera vigilia, sino que menciona la segunda y la tercera. ¿Y sabe por qué? Es porque allí, en la segunda y tercera vigilia, es donde el sueño se hace cada vez más profundo. Estamos nosotros en un tiempo de mucha oscuridad, mis hermanos, de mucha tiniebla, de mucho sopor, de mucho sueño. Por eso la necesidad de estarnos siempre alentándonos, alertándonos también los unos a los otros. El Señor que viene dice que es bienaventurado o feliz aquel que está velando aún en medio del sopor de la segunda y tercera vigilia. No sé, hermanos, los que llevan tiempo en el Evangelio, ¿cuántos en estas iglesias medias así, un poquito pentecostal, vivimos vigilia? ¿Ya? Yo me acuerdo que todo hecho en la carne, todo en la carne, porque es una idea humana de querer agradar al Señor. Entonces yo me acuerdo una vez hicimos una vigilia, esto es muy anecdótico también, pero también lo cuento, y decidimos vigilar, ¿cierto?, toda la noche. Y a luz apagada, hermano. ¿Ya? Peor todavía. La Biblia dice velar con lámparas encendidas. No, ahí se apagaba la luz. Porque el profeta de ese lugar decía que los creyentes debíamos tener poder en las tinieblas, ¿ya? Y cosas por el estilo. Y éramos todos aloneados con él, porque tenía poder contra Satanás. El único que tenía poder. Muy cortito le cuento. Ya eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana, las oraciones, se ríe, las oraciones ya empezaban a caer y de repente se sentían unos ronquíos, pero estrepitosos, hermano, ahí. Unos ronquíos, uno se ríe, pero son experiencias que permiten graficar de manera humana, limitada, tan pequeñitos que somos nosotros. A las 3 de la mañana ya estamos con la tele apagada, como se dice. El Señor es el único que nos puede mantener despiertos, hermano. Por lo tanto, en el lenguaje espiritual y proyección profética, si dejamos de hablar de esto, le prometo, le aseguro, le doy firmado, como se dice, que nos vamos a cabecear y nos vamos a quedar dormidos. Cuando una persona se queda dormida, ¿qué empieza a hacer en su inconsciente o subconsciente? No sé cómo llamarlo, no soy experto en eso. Empieza a soñar. Y a veces los sueños son bien agradables, hermano. Que uno se despierta y uno dice, pucha, pero ¿por qué me desperté? ¿Ya? Voy a seguir durmiendo para ver la segunda parte y final. Es decir, ¿le ha pasado, no? Pero así también como ocurre sueños que son desagradables y uno se despierta y dice, qué bueno que era un sueño. Y uno, el corazón así, pero no sé, a 90, 100 palpitaciones por minuto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? La iglesia hoy día, en general, la cristiandad está soñando con un mundo ideal. Es un sueño, es una utopía, es una quimera. No sé si se entiende. Se está diciendo que la iglesia está transformando el mundo. Yo, por más que vea noticias y me entere a través de todos los medios, yo veo que el mundo va en picada. Es como un avión que va a estrellarse en el suelo. Pero vemos la profecía bíblica y decimos, sí, estamos bien. Esto es lo que dice la Biblia. El mundo irá de mal en peor. Los malos hombres irán de mal en peor engañando y siendo engañados. La homosexualidad irá creciendo. La anomia irá creciendo. Los rumores de guerra irán creciendo. Y etcétera, etcétera. Entonces uno dice, ¿quién está mal? ¿Los que estamos velando, luchando con el sueño, luchando con el sopor? ¿O los que se han quedado dormidos, soñando con un futuro promisorio, lleno de alegría, lleno de sanidad, próspero en términos económicos y todo lo que hagan les saldrá bien, como manipulan ese pasaje de Josué, como que todo será felicidad en este mundo? Pero un día ese sueño terminará y el Señor les dirá en aquel día, no los conozco. Qué solemne advertencia, hermanos. Por eso que es muy importante que ahora mismo nosotros podamos entender este lenguaje para que no seamos engañados. Yo quiero, en los últimos minutos, que observemos un poquito Romanos capítulo número 13, por favor. Y terminamos.